Buenas de nuevo. Este es el audio para los puntos 3, 4, no sé cuánto durará. Aspiro a que dure media hora y hasta donde lleguemos y luego haré otro audio para no sofocar con demasiados audios conjuntos que traten demasiados temas o demasiadas partes del tema 4, ¿no? Ahora hemos visto la ultracorrección, hemos visto las reducciones y simplificación. Puedo hacerlo por pares, ¿no? Porque muchas veces vemos un fenómeno y su contrario. La ultracorrección, que es añadir cosas complicando, y la simplificación, que es todo lo contrario, ¿no? Es reducir por relajación articulatoria. Este audio pues, puede que vaya de los fenómenos de elisión de sonido, quitar sonidos, y adición de sonidos, añadir estos. Y si veo que se me queda corto, pues más. Veamos. Elisión de sonidos. Voy a describir tres fenómenos lingüísticos, aféresis, síncope y apócope, que hacen referencia a la elisión de sonidos. Tú tienes una palabra y le quitas sonidos cuando la pronuncias. Independientemente de cómo la escribas, claramente escribirlo mal es un error ortográfico, pero aquí estamos hablando del plano fónico, sonidos. Se pierde un sonido. Te lo voy a repetir mucho, pero es bastante importante tenerlo claro. El primero de estos fenómenos. Aféresis. Definición. Elisión o supresión de uno o varios fonemas, incluso sílabas, en la posición inicial de una palabra. A nivel histórico tenemos ejemplos como apoceca, que pasó a ser bodega, la A se perdió, o emérita, que pasó a ser Mérida, la esa E al principio se perdió. A nivel sincrónico, es decir, actualmente, sin pensar en la perspectiva histórica, tenemos casos como amos, en vez de vamos, eso yo lo digo, vámonos, en vez de vamos. Cera, en vez de acera, este sí que es un caso más bestia, o maca, en vez de hamaca. El primero de los casos es pura relajación articulatoria. Vámonos, venga ahí, vámonos. Esto es relajación articulatoria. Y el sonido de la V, la bilabial, ¿no? B, porque somos betacistas, esto lo veremos también después, pero sonido B, bilabial, porque juntan los labios, B, oclusivo, porque el aire primero está parado y luego sale de golpe, y es sonoro porque si te pones los dedos en la garganta, sientes cómo tiembla. Esto haré un audio explicando los fonemas más, cómo se nombran los fonemas y los sonidos, y por si a alguien le interesa lucirse un poco más o entenderlos un poco más para familiarizarse más con ellos. Los vamos a dar en prácticas de inglés oral y eventualmente en fonética y fonología, ¿no? Por lo que cuanto antes te familiarices con estos conceptos, mejor. Dentro de la aféresis, el caso de cera en vez de acera y maca en vez de hamaca son casos también de deglutinación por reinterpretación silábica. Vamos a ver qué es esto. La deglutinación es un cambio en el aspecto fonético de una palabra resultante de un corte no etimológico. Esto es la definición, debido en la mayoría de los casos a la fusión o confusión de la vocal inicial con el artículo definido. Explicación. Uno siempre dice la acera, una hamaca. Pero si no tienes imagen gráfica, te puedes confundir. Esto se ve mucho cuando escuchamos un idioma diferente. Cuando escuchas un audio en francés o escuchas un audio en inglés y no lo entiendes, que no sabes muy bien cuándo termina una palabra y te empieza la siguiente. Pues aquí es lo mismo. Cuando uno dice una hamaca, claro, los audios profundizan un poco, explican más lo que ponen los apuntes, ¿no?
Porque si no, si te voy a leer los apuntes, pues eso es todo un audiolibro. No es un audiolibro, es una explicación. Tú tienes una hamaca, que son dos palabras separadas, pero cuando las pronunciamos, de manera natural, las vocales, misma vocal seguida, se fusiona. Una hamaca, una hamaca, una hamaca, una hamaca, una hamaca. Nadie dice la acera, todo el mundo dice la acera. Y se pronuncia muy parecido, igual a quien dice me voy a hacer la acera. Hay muy poca diferencia. Muy poquita. Entonces, personas con baja instrucción académica no tienen imagen gráfica de las palabras. Ellos hablan, escuchan, pero no son capaces de imaginarse cómo se escribe eso. Un poco parecido a cuando nosotros escuchamos otro idioma y no tenemos ni puta idea de cuándo empieza una palabra y termina la siguiente en algunos casos, ¿no? Entonces, esto de no saber cuándo empieza una palabra y cuándo empieza otra, que no sabes cuándo hacer los cortes, no sabes cuándo cortar, cuándo termina una y empieza otra. Por eso es un cambio en el aspecto fonético, es decir, un cambio en cómo suena la palabra, resultante de un corte, es decir, dividir el grupo nominal, un corte no etimológico, que no se refiere a la etimología, que te has equivocado, básicamente, al hacer ese corte, ¿no? Entonces, esto da lugar a fenómenos como una hamaca, pasando a ser una maca, y la acera pasando a ser la acera. ¿Cuándo esta reinterpretación silábica se va a ver claramente? ¿Cuándo va a ser audible? Porque si yo digo una hamaca, pues tú no sabes si yo lo escribiría correctamente o no, ¿no? No sabes cómo lo estoy yo imaginando. Pero fonéticamente este error va a ser audible cuando cambia el contexto, cuando ya no usamos ese determinante. Si yo te digo, pásame las dos macas, ahí sabes que yo estoy cometiendo este caso de aféresis. No nos olvidemos que estamos hablando de aféresis, ¿no? Por deglutinación, por esta agrupación incorrecta, por una reinterpretación silábica. Entonces, la deglutinación es un cambio por un corte no etimológico, porque juntas, ¿no? Porque estás juntando, le estás quitando, estás agrupando incorrectamente y estás quitándole ese primer sonido a la palabra que va después del determinante, ¿no? Entonces, veamos. Esto es la aféresis, quitar un sonido al principio de la palabra. Y tenemos estos casos particulares que son por deglutinación, por reinterpretación silábica, en los que le quitas el primer sonido a la palabra porque es el mismo sonido que el que tiene el determinante que la suele acompañar, ¿no? Y esto se ve cuando cambias el contexto y en vez de ¿por cuál de las dos ceras vas a caminar? ¿Sobre cuál de las dos ceras vas a caminar? Y ahí se ve que lo pronuncias incorrectamente, ¿no? Que el significante se ha visto alterado, que es de lo que va este tema. Luego hay otro caso, que podemos llamarlo histórico, que es el atril. La palabra atril parece ser que antes era con L, el latril. Pero por deglutinación, por este determinante masculino, el, se hizo un corte no etimológico que quitaba la L por aféresis y con el paso del tiempo se normalizó, se aceptó, porque el lenguaje lo hacemos nosotros con el uso, la norma, esto es el tema 1, y pasó a ser utilizado el término atril. Lo mismo pasa con umbral, el umbral de la pobreza, que viene del latín liminaris, que pasó a ser limbrar, que pasó a ser lumbral. Lumbral. Era el umbral de la pobreza. Lo que pasa es que históricamente evolucionó, sufrió el proceso de aféresis
que hemos mencionado de la deglutinación por reinterpretación silábica, se realizó un corte no etimológico, porque literalmente no etimológico, o sea, estás quitándole la L sin que etimológicamente le tengas que quitar la L, sin que por su origen le tengas que quitar la L, ¿no? Se lo quitas por la cara, pero el tiempo pasa y se empieza a usar en el contexto oculto, se normaliza y pasa a formar parte de la norma. Segundo caso tenemos la síncopa, que es elisión o supresión de uno o varios fonemas en la posición media de una palabra. Entre los extremos, no es que tenga que estar en el medio, donde se pierde el sonido, es que tiene que estar entre los extremos. Un ejemplo histórico es Navidad por natividad. Antes se decía, o debía decirse, el concepto era natividad, pero se perdió esa ti. Este caso es un caso especial, o sea, es un caso que tiene un nombre, jeje, que se llama haplología. Puede salir. Haplología, un fenómeno de elisión o supresión de grupos de sonidos semejantes o parecidos. Aquí tienes ti y bi. Las dos tienen una i, se parecen un montón, pues uno se elimina. Esto pasa, hay un caso muy gracioso, que es que la palabra, por ejemplo, la palabra fútbol, para decir quién lo hace, es futbolista. Baloncestista. Pero en el caso de tenis, tenista. Solo le añadimos una T y una A. Rarete, ¿no? Pues aquí la cosa es que debería ser tenisista. Pero esta repetición de sonidos tan semejantes, de las dos síes, aquí todo muy semejante, pues por haplología se elimina, ¿no? Se pierde ese segundo is y solo se añade el ta. La síncopa ocurre hay varios casos, ¿no? Siempre nos vamos a estar refiriendo a eliminar un sonido en posición dentro de los extremos de la palabra, ¿no? En posición media, pero hay varios casos que merecen subapartados. Síncopa. En voces que acaban en acción, como acción, atracción. Hemos visto antes en el otro audio, en la ultracorrección, que hay un tipo de ultracorrección que es, en vez de decir, o sea, que es hacer lo contrario. Hay un tipo de ultracorrección que es meterle el sonido C aunque no esté, por miedo a cometer este error precisamente. En estos casos la síncopa pues se relaciona con la variedad diastrática baja, es decir, con poca o nula instrucción académica. Y por eso es que justo está todo conectado. El caso de ultracorrección donde tú añades la C es porque no quieres cometer el error de quitarla y dices, hostia, pues no sé si lleva o no, yo la voy a decir con porque me da miedo de equivocarme, pues eso es ultracorrección, ¿no? En este caso estamos hablando de lo contrario, de que se pierda el sonido C. Hay muchas voces, aquí ya dice, este caso de síncopa es frecuente y es propio de diastratos bajos y es más frecuente en variedades diatópicas evolutivas. Su origen se debe a la presencia de muchas voces que acaban en ción, vocación, etc. Esta confusión genera que personas que no tienen mucha instrucción académica opten por la opción que requiere menor esfuerzo articulatorio, eliminando el sonido oclusivo velar sordo, la K, que va previo al sonido fricativo interdental sordo, que es el acción, ¿no? Entonces, tenemos casos como atracción en vez de atracción, o lección en vez de lección, o adición en vez de adicción, aunque la palabra adición también existe, pero con otro significado, no el de tener una adicción, sino el de añadir, ¿no? Sumar. Otro caso de síncopa, eliminar sonidos entre los extremos de las palabras,
es el de los participios, sustantivos y adjetivos que acaban en ado, los que acaban en ada y los que acaban en ido. Defino. Este caso es propio de la variedad diafásica informal y la variable diatópica evolutiva. En el sur de España, por ejemplo, que somos evolutivos, se va a hacer más que en el norte generalmente, ¿no? Por ejemplo. Es más dado de contextos informales. Las variedades, esto lo expliqué en los otros temas, se relacionan, o sea que, claro, una persona con poca instrucción académica lo va a hacer más, sí, pero porque es que van a tener tendencia a hablar como si todo fuera informal y a mostrar mucho más su variedad diatópica. Entonces, tenemos en la mente que personas siempre dicen ao, io, a, en todos los contextos y que les da igual todo, ¿no? Entonces, es un caso de síncopa y se relaciona con la lenición, debilitamiento de la articulación de un sonido, pudiendo llegar, como es en este caso, a su completa desaparición. Se podría decir, ¿por qué se llama lenición, Pablo? Pues se podría decir que la articulación pasa de ser fortis, fuerte en latín, a lenis, del latín débil. La lenición de la D intervocálica es un concepto que hemos escuchado varias veces y varía en función de qué alófono o variante de la D estemos tratando. Esto lo voy a explicar, pero ya, o sea, es un poco más complejo, en plan, incluye como temario de los temas siguientes. Si el sonido oclusivo dental sordo D se pronuncia en contextos fonéticos distintos, se producen variantes. Por ejemplo, si se hace en inicio absoluto, tenemos una D plena, que es oclusiva, el sonido se obstruye por completo y luego se libera, y es dental, porque tú pones tu lengua en los dientes. D. Pruébalo. Si se hace después de una consonante o entre vocales, el sonido es más débil, es fricativo, porque el aire sale con fricción, no se obstruye por completo y luego se libera, como en casos oclusivos. Oclusión, que está ocluido y luego se libera. Sino que el sonido sale con fricción entre los dientes, sin su previa obstrucción completa. Y es interdental porque el aire sale con fricción, fricativo, entre los dientes. No es lo mismo decir dame eso, que he sido vencido, vencido, ¿no? Hay un cambio, ¿no? Esas diferencias nos permiten entender por qué la lenición de la D afecta a la D intervocálica y no a todas las Ds. Dame eso, por ejemplo, dame eso, ¿no? Es una D plena. Y no se ve afectada pues no se vería afectada por esta lenición, ¿no? Ame eso. Poca gente diría ame eso, ¿no? En vez de dame eso. Por eso, como digo, la lenición pues afecta especialmente a esta variante de la D, que es la D intervocálica, que tendría un sonido fricativo interdental, ¿no? Ejemplo, cansado en vez de cansado. Esto lo conocemos por antonomasia. Es muy común, registros informales, diatopía evolutiva, pero está muy expandido en la informalidad. No se considera malsonante o propio de personas con baja instrucción académica cuando lo usas. Si tú estás en contextos informales y dices estoy cansado, no pasa nada, todo el mundo lo va a aceptar como algo normal. Sin embargo, esto es importante saberlo, son considerados, esto no está en las diapositivas creo, no lo sé, son considerados como desprestigiados los otros usos. Decir agotá en vez de agotada, decir temío en vez de temido y decir venío en vez de venido. Es decir, la síncopa de los participios, sustantivos y adjetivos, cuando es en femenino o cuando es para la segunda conjugación o la tercera conjugación, está mal visto. En el primero de los casos, agotá en vez de agotada, eliminar el sonido interdental oclusivo sonoro, el alófono S de la D, eliminar el sonido D, al eliminarlo se quedan dos vocales iguales, por lo que se produce una fusión.
Esto hace que cambie el número de sílabas. ¿Qué tipo de palabra es? Porque deja de ser llana para ser aguda. Todos estos cambios están unidos a un mayor estigma por el uso de esta pronunciación. O sea que está peor vista. O sea que, aparte de ser informal y evolutiva diatópicamente, o sea que ser de los sitios donde la gente habla más, de una forma, con más, donde se muestra más su variedad diatópica, con muchos rasgos diatópicos, se añade que este caso es propio de variedades diacríticas bajas, personas con baja instrucción académica. Esto es más o menos discutible, claro. Nosotros somos diatopía evolutiva, somos del sur, por lo que va a ser más razonable, además hay más campos, somos del sur. Aunque haya que poner que está peor visto, pero claro, hay que entender que en nuestra diatopía, en nuestro lugar, en el lugar en el que nosotros hablamos el español, pues quizás sí que sea común decir he venido porque me apetecía. Porque has venido. Y sin que signifique que no tengas instrucción académica, ¿no? Hay que ubicar conceptualmente estas cosas. Pero la idea es que estas variables, estos usos, que son la mayoría, exceptuando cuando es la primera conjugación de cansado, cansado, el resto, agotada por agotada, temido por temido, venido por venido, están mal vistos. Hay casos aceptados, de verdad, en Andalucía, por ejemplo, porque son variedad diatópica evolutiva. Entonces, por ejemplo, la palabra regañar, que esto el profe tiene un artículo, viene de regañada, el tipo de pan, las cositas de estas que son como de pan. Hace referencia a un tipo de pan, ¿no? Venía de regañada, pero por cómo se pronuncia en Andalucía, pues suele ser regañar. ¿Significa esto que los andaluces tienen baja instrucción académica, como pone en el párrafo anterior? No. En esto hay que atribuirlo a una diatopía evolutiva. Lo que pasa es que, pues, si te vas a Madrid, que su variedad diatópica no es evolutiva, pues está peor visto, está mal visto decir agotada en vez de agotada. Nosotros no nos damos tanta cuenta, porque, como digo, pues somos del sur, tenemos una variedad diatópica evolutiva. Otros casos semejantes que están aceptados es la carne mechada, que viene de mechada, y la madrugada, que es una festividad cuyo nombre originario era la madrugada, pero por cómo se pronuncia en Andalucía, pues ahora es la madrugada. Conceptualmente es la madrugada. Y debemos recordar que respecto a todas estas alteraciones, a la hora de decir que no son correctas o tal, nos referimos a la norma ortológica, a lo que es hablar bien, el hablar normativo. Por otro lado tenemos la síncopa en na y to, que esto es importante. Porque uno podría decir, pues se ha perdido todo lo del final, ¿no? Estos casos son lenición, son síncopas, no apócopes. Es decir, lo que se pierde no es la sílaba final, lo que se ha perdido es la D. Es el sonido D. Se pierde la D y luego hay una fusión, porque te quedan dos AES o dos OEs seguidas y entonces dos sonidos A seguidos y se juntan en uno solo. No es que estemos hablando de letras, de sonidos, no estamos hablando de que es que te quedan dos AES seguidas, pues solo se escribe una. A la hora de escribirlo, sí, pero te quedan dos sonidos, el sonido vocálico se repite y por fusión se queda como na en vez de nada. Esto es con na y con to. Este tipo de síncopa propio de la informalidad, que no debe usarse en el habla enmerada y que primero hay una síncopa y luego hay una fusión. Quitas la D, te quedan dos sonidos A y los juntas y ya está, y no pasa nada. No pasa nada, exactamente. Es importante no confundir, atención, no confundir estos casos de na en vez de nada y to en vez de todo con el caso de pa en vez de para. Este caso sí que es un apócope. Aquí lo que se pierde es todo el final, toda la sílaba final. ¿Por qué?
Porque el sonido R, el vibrante simple, no es que se pierda la R y luego haya una fusión, como pasa con la D antes. Aquí lo que se pierde es toda la sílaba final. La prueba de ello es que la R no es un sonido propenso a sufrir lenición intervocálica total hasta que se pierde. No es el caso, como sí lo es en la D. Ejemplos, la palabra paro en ningún caso se pronuncia como pao, cosa que sí ocurre, cosa que sí ocurriría si el sonido R tuviera esta tendencia a la lenición intervocálica total, ¿no? Entonces, pa va a ser un caso de apócope, mientras que na y to son casos de síncopa. Por último, de respecto a la síncopa, tenemos otros casos así en plan general. Alante por adelante, pesambre por pesadumbre, probabilidad por probabilidad, que es un caso de haplología también. Esto que habíamos mencionado antes del tenis y tenisista, pues ese es un caso nuevo, es otro caso de haplología. Ties por tienes o guapismo por guapísimo. Cierta variedad diatópica, diastratos bajos, son aquellos que tienden a cometer estos errores. Cabe destacar que hay expresiones coloquiales que utilizamos que solo funcionan y que ya están normalizadas con esa síncopa, con esa forma de pronunciarlo, como por ejemplo, ir pa'lante como expresión utilizada para decir que alguien va a sufrir las consecuencias de un hecho, ¿no? Ahora, el presidente del gobierno va pa'lante. Eso en el Congreso de los Diputados se ha dicho, si no me equivoco, lo dijo el profe. Y pues tiene esta idea, ¿no? Va pa'lante. Luego tenemos el caso de que me quiten lo bailado. Pues de nuevo, ese bailado, si estás en un contexto informal, si estás en un contexto formal, lo puedes decir, si se da el caso, porque la expresión es así, es que es tal cual, no puedes cambiarla. Que me quiten lo bailado, pues no es lo mismo. Dicho esto, pasamos al apócope. Supresión de algún sonido al final de un vocablo, de una palabra. Supresión de un sonido al final de un vocablo, ¿no? Al final. Como decir primer en lugar de primero. ¿Hay apócopes históricos? Pues claro. Arbore pasó a ser árbol, o pane pasó a ser pan. Hay un error, hay una errata en mis apuntes. Pane pasó a ser pan, esa A se perdió. ¿Existen apócopes normalizados? Existen. Insti, cole, profe, guarde, repre de representante, tele de televisión. Sin embargo, hay apócopes que están censurados, que están mal vistos, como cacahué por cacahuete, carie por caries, herpe por herpes, mu por muy o pa por para. En el caso de carie, el singular de la palabra no lleva S, siendo carie la voz correcta para el singular. Tengo una carie. El error surge al confundir carie con un sustantivo duplo como pantalones y decir, tengo una caries, no tengo una carie. Ahí. Con esto habríamos explicado todos los casos de elisión de sonido, quitar sonidos de la palabra, aféresis, síncopa y apócope. Y podríamos continuar con los casos de añadir sonido. Porque creo que como llevo media horita ya, voy a grabar otro audio que puede tener cierto sentido para dividirlo más, porque si no, es que va a ser un poco mortal.